Cada año, los conductores estadounidenses pierden más de 23.000 millones de dólares por daños relacionados con el óxido. Sin embargo, a medida que la salmuera descongelante se hace más popular, esta cifra está a punto de aumentar significativamente. En este vídeo, revelaré 13 cosas que debes empezar a hacer para no tener que reparar nunca el óxido. Desmontaré mitos comunes, revelaré secretos de fabricación y hablaré de ciencia marginal que podría ahorrarte una fortuna. Empecemos por la número 13, protección contra el óxido para coches nuevos en el mercado de repuestos. No es habitual que Consumer Reports se equivoque, pero cuando hace unos años afirmó que los coches nuevos no necesitan protección contra el óxido en los bajos, no acertó. Si bien es cierto que los coches nuevos vienen con protección contra la corrosión, no es algo en lo que se pueda confiar. La primera razón es que los fabricantes suelen cometer errores, y sí, eso incluye a las marcas fiables. En 2023, Honda retiró $500,000 de CRVs por un problema que puede provocar la oxidación de los chasis. Subaru, General Motors, Toyota y Mitsubishi también han retirado casi 1 millón de coches por problemas similares, aunque las retiradas han sido para coches matriculados en la zona de sal. Eso es solo una cortina de humo. Mientras un coche esté fabricado con acero, es propenso a oxidarse. Es solo cuestión de tiempo. Esto nos lleva a la segunda razón. La protección contra el óxido del fabricante sigue sin poder competir con la sal de la carretera. Al final, acabará perdiendo. Por eso es necesario ser proactivo con la protección contra el óxido del mercado de accesorios. Hay dos tipos. El primero es un tratamiento anual o bianual con un spray a base de aceite. El segundo es un recubrimiento permanente. Solo se recomienda para coches nuevos porque, como su nombre indica, no se desprende. Eso también significa que, si hay óxido oculto debajo, seguirá creciendo hasta destrozar el chasis desde el interior. Hay una cosa en la que Consumer Reports tiene razón, no compres protección contra el óxido en un concesionario. Te cobrarán entre $400 y $800 por la protección contra el óxido del chasis, el doble de lo que cobran otros mecánicos. Pero, ¿sabes qué es lo peor? No siempre lo hacen. Lleve su coche a un mecánico de confianza. Si su coche no es nuevo, todavía tiene muchas formas de protegerlo del óxido. Y eso empieza con la siguiente regla, la número 12. Deje de ignorar los bajos de su coche. ¿Sabía que los coches se corroen 3 veces más rápido cuando no se lavan que cuando se lavan una vez a la semana durante el invierno? Esa es la diferencia entre los coches que duran 5 años y los que duran 15 años sin óxido. Sin embargo, aunque lavar la carrocería de tu coche es importante, el verdadero peligro está donde no se ve. Si vives en una zona con mucha sal en las carreteras o cerca de la costa, debes lavar los bajos al menos una vez a la semana. La mezcla de sal y hielo de las carreteras hace que el acero se oxide 10 veces más rápido que con agua sola. Esta mezcla salina también tarda mucho más en secarse, lo que mantiene las superficies de acero húmedas durante más tiempo. Por lo tanto, incluso si ha aplicado aceites anticorrosivos a los bajos, la humedad prolongada acabará por eliminarlos. Por eso es necesario lavar los bajos con regularidad, y me refiero a hacerlo en casa. El chorro estándar para los bajos en los túneles de lavado suele ser un chorro de baja presión y gran ángulo que resulta demasiado tímido para la sal incrustada. Aún así, es mejor que nada y prolongará la vida útil de los bajos entre 2 y 3 años más. Pero aquí va mi consejo profesional, cómprate una hidrolimpiadora para los bajos. Por menos de $30 puedes conseguir una hidrolimpiadora decente que expulsa agua a 4000 psi. Úsala cada vez que conduzcas por nieve intensa o cerca de la costa. Solo te llevará unos minutos, pero puede alargar la vida útil de tu coche durante décadas. Sin embargo, ni siquiera la limpieza de los bajos servirá de nada si ignoras el siguiente consejo, el número 11, desatascar los desagües ocultos. Una de las principales fuentes de óxido es una característica de los coches que la mayoría de los conductores ni siquiera saben que existe. Me refiero, por supuesto, a los desagües ocultos. Es posible que no hayas notado los pequeños orificios en el techo solar, el parabrisas, el depósito de combustible y la parte inferior de todas las puertas. Cada vez que llueve o lavas tu coche, los desagües desvían el agua de las cavidades metálicas, pero de vez en cuando la suciedad, las hojas y los residuos se introducen en estos pequeños orificios y obstruyen los desagües. Cuando esto ocurre, el acero permanece húmedo durante mucho tiempo, lo que es la causa principal de la corrosión.
Lo peor es que no notarás el daño hasta que sea demasiado tarde. Los vehículos con techos solares obstruidos tienen una tasa de corrosión 4 veces mayor que los coches con desagües limpios. Por eso es necesario limpiar los desagües al menos 2 veces al año. Afortunadamente, es bastante sencillo. Todo lo que necesitas es hilo para cortadora de césped o algún otro hilo fino y flexible. Para el techo solar, tendrás que verter un poco de agua en cada orificio. Luego, mira la parte inferior del coche para asegurarte de que se drena. Si algún orificio parece obstruido, empuja el hilo para cortadora de césped hasta donde puedas. Luego, pruébalo de nuevo. Para la parte inferior de las puertas, introduce la llave en cada orificio para asegurarte de que está despejado. A continuación, puede rociar un poco de agua en los orificios y ver cómo sale. En algunos casos, hemos tenido que taladrar orificios adicionales o agrandar los orificios de drenaje para sacar el agua. Compruebe también el drenaje del maletero, donde se encuentra la rueda de repuesto, y el drenaje situado junto a la tapa del depósito de gasolina. Más adelante en el vídeo revelaré algunos consejos sobre dónde y cómo aparcar. Eso puede minimizar los desagües obstruidos y el óxido. A continuación, un producto que es un milagro en un bote de spray, el número 10, la magia de la lenolina. Si conduce un coche usado, las soluciones permanentes contra el óxido que hemos comentado al principio no le servirán. Eso se debe a que los recubrimientos permanentes como el P15 y el Sebart son implacables. Si hay incluso la más mínima pizca de óxido debajo, seguirá extendiéndose como un virus. Lo que debes usar en su lugar es un pulverizador de bricolaje como Fluid Film o Surface Chill. Personalmente, prefiero Surface Chill, pero ambos hacen lo mismo. Son protectores a base de lenolina. La lenolina es esencialmente grasa de lana y es repelente al agua. Para que se forme óxido, se necesita agua, oxígeno y un acelerante como la sal. Técnicamente, no se necesita el acelerante. Al repeler el agua, la lenolina evita la formación de óxido. Si puede meterse debajo de su coche en casa, puede hacerlo usted mismo. Rocíe todo el chasis con este producto. No deje ningún tornillo sin rociar. Por supuesto, debe limpiar el coche antes de la aplicación y dejarlo secar. No rocíe los componentes de goma ni los frenos. Siempre es mejor acudir a un profesional para la primera aplicación. Observe cómo lo hacen y luego podrá continuar usted mismo. Recuerde volver a aplicar el producto cada 2 o 3 años. Si vive en una zona con mucha sal, hágalo anualmente. Asegúrese de llegar al interior de los largueros del bastidor, los paneles laterales y los pasos de rueda. Llegue a todos los espacios donde suele esconderse el óxido. Otro líquido que puede utilizar para combatir el óxido es el WD-40. Vea este vídeo para saber cómo hacerlo. Trucos con WD-40 que le ahorrarán miles de dólares en reparaciones. Ahora es el momento de desmontar un mito que ha costado a los conductores $3.000 en reparaciones. Número 9. Deje de calentar su garaje. Un mito muy extendido es que el frío provoca corrosión. No es así. Lo que causa la corrosión durante el invierno es la sal de las carreteras, no el frío. Diversos estudios han demostrado que la velocidad de corrosión se duplica con cada aumento de 10 grados, unos 18 grados F, en la temperatura. Eso significa que cuando utiliza un garaje con calefacción, en realidad está matando su coche. El calor actúa como acelerador de la humedad y el oxígeno, lo que hace que su coche se corroa más rápidamente. Si a eso le añade sal, estará triplicando con creces la velocidad de oxidación. Cuando metes el coche en el garaje desde el frío, el hielo congelado se derrite, lo que hace que la sal se extienda más fácilmente. Irónicamente, este proceso hace que la sal entre en cavidades en las que no habría entrado si hubiera permanecido congelada. Y sí, esto significa que es mejor aparcar fuera que en un garaje caliente. Lo que necesitas es un garaje fresco, seco y bien ventilado. Si tienes que calentarlo, primero debes lavar los bajos del coche. También debe instalar un ventilador industrial y un deshumidificador. Esto mantendrá el aire en movimiento mientras su coche permanece seco. Aún así, esto es un poco arriesgado, pero si no le importa el riesgo y le interesa la ciencia marginal, le encantará el siguiente consejo. Número 8. Protección catódica. ¿Alguna vez ha visto pequeños dispositivos electrónicos que afirman prevenir el óxido enviando una débil corriente eléctrica a través de la carrocería de su coche? Pues bien, estos dispositivos,
que parecen un producto milagroso, se basan en realidad en una tecnología industrial probada llamada protección catódica. Es la que se utiliza para evitar la corrosión de los barcos. Piense en la cantidad de tiempo que estos gigantescos artilugios de acero pasan en el agua de mar sin que se oxide ni un ápice. A continuación le ofrecemos una breve explicación científica. La corrosión se produce cuando el acero pierde electrones por el agua y el oxígeno. Esto significa que tu coche se convierte en el ánodo, que es similar al terminal negativo de una batería. La protección catódica convierte el acero de tu coche en un cátodo que gana electrones. A continuación, se conecta un ánodo de sacrificio a tu coche, que se oxidará en su lugar. Cuando se hace correctamente, la protección catódica reduce el óxido hasta en un 95%. Sin embargo, para que esto funcione, el coche debe permanecer conectado al electrolito. Por ejemplo, los barcos están siempre en el agua y los oleoductos están siempre en el suelo. Lo más parecido que tenemos para los coches es el uso de acero galvanizado, que utiliza un recubrimiento de zinc como ánodo. Por eso los coches modernos tienen una protección contra el óxido mucho mejor que los antiguos. Si tienes un coche clásico y mucho dinero, considera la posibilidad de galvanizar el chasis. Así pues, para responder a la pregunta inicial, esos inhibidores de óxido electrónicos no funcionan realmente. Mientras esperamos a que la tecnología se ponga al día, hay formas mucho más baratas de prevenir el óxido. Número 7. No dejes que las alfombrillas de goma te traicionen. ¿Sabías que comprar alfombrillas de goma puede costarte hasta $3.000? No, no las alfombrillas en sí, sino los daños que causan. He visto muchos pisos consumidos por el óxido mientras que el resto del coche parecía impecable. ¿Por qué? Porque los propietarios no sabían cómo funcionan las alfombras. Mucha gente utiliza alfombrillas impermeables para todo tipo de clima con el fin de proteger las alfombras de la suciedad, el barro y la nieve. Sin embargo, cuando te subes al coche en invierno y la nieve y la sal se derriten, no se quedan en las alfombrillas de goma. En cambio, gran parte de esa humedad se filtra por debajo de la alfombrilla y llega a la moqueta. Por desgracia, las alfombrillas de goma también protegen las moquetas de otra cosa, el aire. Sin aire, la humedad de la moqueta no se evapora. En cambio, pasa por debajo de la moqueta y llega al suelo, donde provoca corrosión. Sin embargo, esto será mucho peor si no utilizas alfombrillas de goma. Entonces, ¿cuál es la solución? Cada vez que llegue a casa después de un viaje bajo la lluvia, retire las alfombrillas de goma. Asegúrese de que la moqueta se seque antes del siguiente viaje. Utilice un ventilador industrial si es necesario. Este sencillo hábito le llevará unos segundos, pero le ahorrará miles de dólares. Más adelante, en el vídeo, compartiré otro accesorio sorprendente que atrapa el óxido. Pero a continuación tenemos otro hábito barato que le ahorrará una fortuna. Número 6. Aprenda a detectarlo y detenerlo a tiempo. Según la AAA, el 70% de los conductores estadounidenses corren el riesgo de tener que realizar costosas y peligrosas reparaciones por óxido. Esto se debe a las grandes cantidades de sal que se utilizan en las carreteras de todo el país. Aunque los coches de menos de 10 años son menos propensos a oxidarse, nunca es demasiado pronto para convertirse en un detective del óxido. Hay que buscar 3 tipos de óxido. El primero es el óxido superficial, que se encuentra en la capa más externa del metal y es fácil de reparar. Limpia la zona, lija hasta dejar el metal al descubierto y aplica una imprimación inhibidora de óxido. El segundo tipo de óxido es la escama, que es rugosa y escamosa y ha empezado a burbujear la pintura. Este es mucho más difícil de tratar por uno mismo y su reparación puede costar hasta varios miles de dólares. El tercero es el óxido penetrante, que se produce cuando la corrosión ha atravesado completamente el metal y ha creado un agujero. Cada vez que lave su coche, busque signos de estos 3 tipos de óxido. Además, preste atención a la pintura desconchada o rayada. Así es como la humedad puede penetrar en el revestimiento antioxidante y comenzar a causar estragos. Si ve una desconchadura, límpiela y aplique pintura de retoque inmediatamente. Los concesionarios suelen tener el color exacto que coincide con el de su coche. Si detecta óxido en la superficie, deberá utilizar un convertidor de óxido en el metal expuesto antes de aplicar la pintura de retoque para sellar la zona. Esto evitará que el óxido de la superficie se convierta en algo mucho peor. Por lo tanto, a menos que tenga $10,000 o esté listo para comprar un coche nuevo, revise siempre su coche en busca de óxido.
Profundizaremos en este tema más adelante en el vídeo. Pero antes de eso, número 5, elige cuidadosamente tu lugar de estacionamiento. La mayoría de la gente no piensa demasiado en dónde estaciona, pero ¿sabías que elegir el lugar adecuado puede ahorrarte una media de $4.000? En verano, estacionar directamente bajo el sol expone el coche a los rayos UV, que degradan la capa protectora. Si no lo pintas, tu coche acabará desarrollando óxido en la superficie, que puede convertirse en algo desagradable. Solo pintar el coche puede costarte entre $1.000 y $5.000. Si no pintas el coche, corres el riesgo de que se oxide, lo que cuesta mucho más arreglar. Pero incluso si tu coche no se oxida, los coches con la pintura en mal estado pierden hasta un 20% de su valor. Otro lugar inadecuado para aparcar durante el verano son las superficies sin pavimentar, como el césped, la grava o la tierra. A medida que el agua se evapora, mantendrá húmeda la parte inferior del coche. Esto es especialmente perjudicial por la mañana, cuando hay rocío en el césped. El mejor lugar para aparcar en casa, independientemente del tiempo que haga, es bajo una cochera. Esto es mejor que aparcar en un garaje, ya que bloquea la nieve, la lluvia y los rayos UV, al tiempo que mantiene el coche ventilado. Si quieres aparcar fuera, hay una cosa que debes hacer primero. Número 4. Utiliza neutralizadores de sal para la salmuera. Desde 2012, muchos estados de Estados Unidos utilizan una combinación de sal para carreteras y salmuera descongelante para derretir la nieve. Aunque esto ha ayudado a mejorar las condiciones de conducción, también supone a los conductores un coste anual de $3.000 millones en daños por óxido. La mayor parte de estos daños se deben en gran medida a las sales descongelantes. A menudo se trata de cloruro de sodio mezclado con agua, pero también puede contener cloruro de calcio y aditivos de jugo de remolacha. A diferencia de la sal de carretera, que rebota en los coches, la salmuera descongelante es como un granizado que se adhiere a los bajos del vehículo. Como la salmuera descongelante es lanzada por los neumáticos del coche, acaba proyectándose en los recovecos más profundos del vehículo. Por desgracia, puede llegar incluso a los huecos a los que no llegan los aceites anticorrosivos. Por eso hay que ser proactivo y neutralizar la sal antes de conducir. La mejor manera de hacerlo es con un lavado neutralizador de sal. Estos productos utilizan agentes neutralizantes y tensioactivos para atacar las moléculas de sal. Combínalo con la hidrolimpiadora que hemos comentado en el número 12 y tu coche tendrá una mejor protección contra el óxido. Pero mientras se centra en la sal de la parte inferior, hay otro lugar secreto donde el óxido se multiplica sin que se vea. Número 3. Inspeccione la bandeja de la batería del coche. ¿Cuándo fue la última vez que inspeccionó el soporte de la batería del coche en busca de óxido? Aunque todos los conductores experimentados comprueban a menudo la corrosión de los terminales de la batería, la mayoría nunca mira debajo de la superficie. Sin embargo, estas comprobaciones son vitales porque las baterías de los coches contienen ácido sulfúrico, que es muy corrosivo. Cuando la batería se agota con el paso del tiempo, el ácido puede derramarse sobre la bandeja. La corrosión corroerá la pintura, luego el metal, a continuación, cualquier componente circundante. Aunque es poco probable que esto cause daños graves al coche, debilita la bandeja de la batería. Si se rompe mientras conduce, podría sufrir un grave accidente. La forma más fácil de vigilar esto es inspeccionar la batería cada vez que cambie el aceite. Si observa corrosión en los terminales, límpielos con bicarbonato sódico. A continuación, levante la batería para asegurarse de que la bandeja no presenta daños. Añada también grasa a los terminales de la batería para evitar la corrosión en el futuro. Esta es otra forma económica de evitar costosas reparaciones, al igual que el siguiente truco. Número 2. Apueste por lo tradicional con la cera. Cuando se trata de proteger contra el óxido, lo más nuevo es sin duda lo mejor. Los recubrimientos cerámicos de alta tecnología pueden proteger su coche del óxido hasta una década. Sin embargo, son un poco caros. Si no puede permitirse gastar $500 para proteger la pintura de su coche del óxido, utilice la buena cera para coches de toda la vida. La cera de Carnauba sigue siendo una de las mejores formas de proteger su coche de los daños causados por los rayos UV y el óxido. La cera crea una barrera hidrófoba que hace que el agua se acumule y se deslice por la superficie. También protege su coche de los excrementos de pájaros, la lluvia ácida y otros contaminantes que pueden degradar la pintura. Desgraciadamente, la cera para coches se elimina con el agua al cabo de un tiempo.
Para obtener los mejores resultados, es necesario encerar el coche cada 3 o 6 meses. Sin embargo, sigue siendo más barato que el recubrimiento cerámico y, sinceramente, hace que su coche tenga un aspecto mucho más bonito. Independientemente del método que utilice, hay otra cosa más que debe hacer. Número 1. Programe una revisión anual para detectar óxido. Si vive en una zona con mucha sal en la carretera o conduce un coche viejo, este último consejo puede ahorrarle miles de dólares. Una vez al año, suba su coche a un elevador y realice una inspección minuciosa. Lo ideal es que lo haga un profesional, pero también puede hacerlo usted mismo. Empiece por inspeccionar los bajos del coche. Necesitará una luz potente y un destornillador. Presta especial atención a los largueros del bastidor, los puntos de montaje de la suspensión, los paneles del suelo y las zonas detrás de las ruedas. Además, busca cualquier desconchón o burbuja de pintura debajo de los marcos de las puertas. Si encuentras algún signo de óxido, ocúpate de ello inmediatamente. Con esto llegamos al final de este vídeo. Como has visto, proteger tu coche del óxido no cuesta mucho dinero, pero te ahorra mucho dinero. Aunque te llevará un poco de tiempo lavar, pintar e inspeccionar tu coche, merece totalmente la pena. Aunque proteger tu coche del óxido es importante, no servirá de nada si no lo cuidas bien. Si quieres que tu coche dure más de una década sin reparaciones importantes, mira estos 17 secretos de mantenimiento de coches que los mecánicos no quieren que sepas.